Cordial saludos, mi nombre es Jerry Mena Córdoba de la Universidad Tecnológica del Chocó de Golis, Córdoba. Facultad de Ingeniería en Telecomunicaciones e Informática, Electrónica y Telecomunicaciones, séptimo semestre. Exposición amplificadores operacionales en realimentación negativa. Un amplificador inversor. El esquema, con la ecuación, el esquema, la señal de salida es igual a la señal de entrada en forma multiplicada por una constante y de signo contrario, fase invertida 180 grados. Amplificador inversor. Se dice que un circuito con operacionales tiene realimentación negativa, parte de la salida o toda se reconduce a la entrada inversora. Cuando nos encontramos con un circuito con realimentación negativa, tenemos que entender que el operacional, por su forma de funcionar, variará la salida de tal forma que la tensión de la entrada inversora será igual a la de la entrada no inversora. Esta es otra idea importante que tiene que tener en cuenta. El ejemplo de circuito más sencillo que se me ocurre con este tipo de realimentación es el siguiente. Como ves en la figura, la tensión de salida se introduce directamente por la entrada inversora. Esto quiere decir que nos encontramos ante un circuito con realimentación negativa. Por lo tanto, podemos decir que la tensión en la entrada no inversora es igual a la de la entrada inversora. Por lo tanto, hallamos directamente la tensión de salida, que será igual a la tensión de entrada, B sub I igual a B sub O 0. A este circuito se le llama seguidor de tensión, ya que la salida es idéntica a la entrada. Vamos a ir montando paso a paso un amplificador inversor y lo iremos entendiendo paso a paso. Partimos de nuestro amplificador operacional. Ahora le vamos a añadir una resistencia R1 desde la entrada a la masa, a la tierra. Tienes que recordar que la corriente que entra por cualquier de los dos entradas del operacional es cero, por lo tanto no circulará corriente por R1 y la tensión en la entrada será 0. B igual a I por R1 igual a 0 por R1 igual a 0. Es lo mismo que si conectamos la entrada a masa directamente, pero se pone una resistencia porque el circuito trabaja mejor. Puedes probar a no ponerla y verás que el circuito también funciona. A continuación le ponemos la realimentación negativa mediante una resistencia R2. Ya podemos decir que ante un circuito con realimentación negativa, así que podemos decir que la tensión en la entrada es igual a la tensión de la entrada menos, es decir, 0. Pero nos falta poner la entrada del circuito. La entrada podemos mediante R3 de la siguiente manera. Este es el amplificador inversor completo y todo lo que hemos dicho hasta ahora se cumple, así que pasemos a analizarlo. Para ello nos apoyaremos en el siguiente gráfico que muestra todas las corrientes y tensiones del circuito. Todos los circuitos con operacionales se analizan de forma muy parecida, así que presta atención. Buscamos una ecuación matemática que nos relacione la entrada con la salida. Primero, hallamos la expresión de la corriente de entrada. Para ello, tiene que tener en cuenta la tensión a la que está sometida R3, que será velocidad inicial menos 0 igual a velocidad inicial. Siempre la tensión en una resistencia vendrá dada según la dirección en que pintemos la corriente y será la tensión del lado de la resistencia por donde entra la corriente menos la tensión del lado de la resistencia por donde sale. Por lo tanto, según la ecuación, B inicial igual a L1 por R3.
L1 igual a B inicial sobre R3. Si observamos la figura y recordamos que por la entrada del operacional no iba corriente alguna, llegamos a la conclusión de que L2 igual a L1, así que calcularemos de la misma forma L2 y le igualaremos a L1 según esto escribimos 0 menos B, o sea, 0 igual a L2 por R3 menos B sub 0 igual a L2 por R2, L2 igual a menos B sub 0 sobre R2, igualando L2 y L1, L2 igual a L1 igual a menos B sub 0 sobre R2 igual a B inicial sobre R3 menos B sub 0 igual a B igual por R2 sobre R3. B sub 0 es igual a menos B inicial R2 sobre R3. Según la presión obtenida, llegamos a la conclusión de que la tensión de salida B sub 0 es la de entrada cambiada de signo y multiplicada por una constante R2 sobre R3. A esto se le llama ganancia del circuito. Este circuito tiene una ganancia A sub B negativa de menos R2 sobre R3 y por lo tanto podemos escribir que B sub 0 igual a A sub B por B inicial. Amplificador no inversor. El amplificador no inversor basado en OP-AMP es una de las configuraciones más típicas y usadas en la electrónica. Nos permite aumentar la señal eléctrica que queremos multiplicada por una constante a la cual llamaremos ganancia. A diferencia del inversor, el no inversor mantiene la fase, siendo muy útil en aplicaciones como la adquisición de datos de sensores. Amplificador operacional no inversor. La imagen siguiente muestra un amplificador operacional en su configuración de no inversor. La señal de entrada se aplica a la entrada no inversora. Una parte de la señal de salida se devuelve a la entrada inversora a través de una red de realimentación. La fracción de la tensión de salida que se devuelve a la entrada determina la ganancia total de amplificador en lazo cerrado. Como ya hemos visto en el análisis de amplificador operacional inversor, las configuraciones en lazo cerrado fuerzan a que la diferencia de tensión en los bornes de entrada del OP-AMP sea cero. A este fenómeno se le conoce como masa virtual y nos ayuda mucho a entender el funcionamiento de los amplificadores en lazo cerrado. Fórmula y circuito para el amplificador operacional no inversor. Para entender el circuito y su fórmula, como en todos los amplificadores con realimentación negativa, debemos de partir de dos premisas. La corriente de entrada a los pines inversor y no inversor es cero. A esto es debido a la alta impedancia de entrada del amplificador. La diferencia de tensión entre los pines de entrada es 0 voltios. A partir de aquí podemos entender todo el funcionamiento de nuestra etapa de potencia. Como la tensión en ambos pines de entrada es la misma, tenemos que B inicial igual a B sub F. También sabemos que 0 a entrar en el pin inversor del OP-AMP, por lo que podemos calcular B sub F a partir de la fórmula de un divisor de tensión. B sub F igual a B sub 0 inicial por RI sobre RI más RF. Y para calcular la ganancia del amplificador en lazo cerrado, solo tenemos que relacionar B sub 0 con B inicial. Como podemos ver, la ganancia del amplificador en lazo cerrado no depende de la ganancia propia en lazo abierto, la cual idealmente es infinita. Esto nos permite diseñar un amplificador con la ganancia que nosotros queramos controlada a partir de la resistencia R sub F y RI. Aplicaciones del amplificador operacional no inversor. El poder controlar la ganancia a nuestro antojo nos brinda un gran abanico de aplicaciones. Una muy típica es la amplificación de señales eléctricas
provenientes de sensores para así aprovechar al máximo el rango de nuestro ADC. Imagina que en uno de tus proyectos quieres leer la señal que proporciona un sensor con una salida de 0 voltios hasta 1 voltio. Conectamos nuestro sensor a un Arduino, el cual incorpora un ADC de 0 voltios hasta 5 voltios, y vemos que aun cuando el sensor está dado su valor máximo, nuestro Arduino lee 1.1/5 del valor que es capaz de leer. Esto nos hace perder mucha resolución y sensibilidad, por lo que para aprovechar al máximo el rango de ADC podemos incorporar una etapa OP-AMP no inversora con una ganancia de 5, así cuando el sensor llegue a su máximo, el ADC también lo hará ganando en resolución. Amplificador operacional no inversor. Vemos con un ejemplo donde calcularemos la ganancia de nuestra etapa no inversora. El LM741 es uno de los OP-AMPs más típicos en amplificadores de uso general. Si tenemos la configuración de la imagen, ¿cuál es la ganancia del amplificador no inversor? Como sabemos, la ganancia en tensión en un amplificador no inversor es 0 igual sobre V sub in igual a RF sobre R1 más 1. 1000 k ohmios sobre 4.7 k ohmios más 1 es igual a 22.3. Esto quiere decir que la tensión a la salida del amplificador operacional será 22.3 veces mayor que la de entrada. Amplificador operacional. Un amplificador operacional AMP o MP es un circuito integrado que mediante componentes externos permite crear una gran variedad de circuitos. Entre los circuitos construidos mediante amplificadores operacionales y componentes externos se encuentran los inversores, no inversores, sumadores, diferenciadores, comparadores, convertidores AD y DA, filtros activos, amplificadores de muestreo y retención. La idea de un amplificador es que aumente la amplitud de una señal sin afectar otras variables. En la siguiente figura se muestra el modelo de un amplificador. Como se puede observar, tiene dos puertas a conexiones, una conexión correspondiente al voltaje de entrada y una conexión correspondiente al voltaje de salida. Las dos conexiones están referidas a tierra. Modelo ideal de un amplificador operacional. En un AMP OP ideal se tiene una terminal de entrada inversora, signo menos, y una de entrada no inversora, signo más. En algunos casos se marca el símbolo infinito para denotar la ganancia infinita y que es un AMP o MP ideal. Consideraciones de conexión. El AMP es un circuito integrado activo o componente electrónico activo. Por lo tanto, al ser un dispositivo activo, es necesario un suministro de alimentación externo para su funcionamiento. Por lo general es de más o menos 15 voltios. Se recomienda verificar en la hoja de datos del componente. La fuente de alimentación externa del componente normalmente no se muestra en los esquemáticos de sus circuitos. Todos los voltajes están referidos a una tierra común. En otras palabras, debe conectar todas las tierras al mismo punto o nodo GND. Usualmente, un amplificador operacional tiene una configuración de lazo cerrado correspondiente al lazo de retroalimentación desde la salida a la entrada inversora, entrada negativa. La configuración de lazo abierto se da cuando no tiene un lazo de retroalimentación. No es muy utilizada en esta configuración, ya que tiene una considerable inestabilidad debido a la alta ganancia. La ganancia de voltaje de un amplificador es la razón de las amplitudes del voltaje de salida y voltaje de entrada. Las impedancias de entradas y salida de un amplificador
se obtiene mediante la razón de sus respectivos voltajes y corrientes. Z igual a B sobre I. Z es igual a B sal sobre I sal. Es común considerar que Z es mayor de 1000 K ohmios y Z sal menor a 1 ohmio. Esto permite simplificar las ecuaciones al analizar un circuito con amplificador operacionales. Amplificador operacional inversor. La razón por la que esta configuración del circuito se llama amplificador inversor es debido a que invierte la polaridad de la señal de entrada, por lo tanto invierte y amplifica el voltaje de entrada. La resistencia RCV forma el lazo de retroalimentación. El lazo debe estar conectado de la salida a la entrada inversora del amplificador operacional. Esto implica la retroalimentación negativa. Otra consideración es que la corriente entre N1 y GND es igual a 0. Esto es debido al modelo ideal de un amplificador operacional, ya que tiene impedancia infinita en ambas entradas, por lo tanto no entra corriente de los circuitos de entrada. Analizando el circuito de amplificador inversor por el método de M2 en nodo 1, se tiene que Bn-B1 sobre R igual a Bn-A sobre Rf. Simplificando el lugar Bn1 igual a 0, se tiene B sobre R igual a menos B sobre Rf. Realizando los despeos correspondientes, B sal sobre Bn es igual a menos Rf sobre R. Como se puede observar en la ecuación anterior, la ganancia del voltaje del amplificador es determinado por los resistores Rf y R, y considerando con signo negativo, ya que está invirtiendo la señal de entrada. Un ejemplo muy básico y claro es mediante una señal cuadrada como voltaje de entrada. Al conectar un amplificador inversor con una ganancia de menos 2, se obtiene en la salida una señal invertida y amplificada. En resumen, un amplificador inversor como resultado aumenta la amplitud y tiene un desfase de 180 grados con relación a la señal de entrada. Amplificador operacional inversor. La razón por la que esta configuración de circuito se llama amplificador no inversor es debido a que amplifica el voltaje de entrada sin invertir la señal. Por lo tanto, no invierte la señal, pero amplifica el voltaje de entrada. Dado que el voltaje de entrada se encuentra conectado directamente a la puerta no inversora del amplificador, entonces se tiene, analizando el circuito del amplificador no inversor por el método de nodos, en el nodo 1 se tiene que Bn menos Bn1 sobre R igual a Bn1 menos B sobre R, simplificando al igual Bnd igual a 0 y B sobre N1 igual a Bn menos B sobre R igual a B menos B sobre Rf. Realizando los despeos correspondientes, nos queda que B sobre B es igual a Rf sobre R más 1. Dada la ecuación de relación para saber la ganancia de salida entrada, se puede interpretar que el amplificador no inversor tiene una ganancia positiva mayor o igual a 1. Amplificador operacional sumador. La razón por la que esta configuración de circuito se llama amplificador sumador es debido a que representa dos o más señales de entrada y la señal de salida es la suma invertida de las señales de entrada. La corriente entre N1 y GND es igual a 0, ya que tiene impedancia infinita en ambas entradas, por lo tanto no extrae corriente de los circuitos de entrada. Analizando el circuito de amplificador operacional sumado por el método de nodos, en el nodo N1 se tiene que, simplificando al igual, nos queda Bn igual a 0, se tiene que B sale sobre Bn1 sobre R1 más B2 sobre R2 igual a menos B salida sobre Rs.
RF. Realizando los despejos correspondientes, velocidad de salida sobre RF es igual a menos V1 sobre R1 más V2 sobre R2. Analizando el circuito como RF igual a R1 igual a R2, permite obtener el valor de la salida del circuito, lo que corresponde a la suma negativa de las entradas. Velocidad de salida sobre RF es igual a V1 sobre RF más V2 sobre RF. Nos da que velocidad de salida es igual a menos V1 más V2 amplificador operacional diferencial. La configuración del circuito amplificador como diferencial se emplea para restar señales analógicas. Calculando el voltaje en el nodo A, V2 menos VA sobre R2 igual a VA menos VGD sobre RF, simplificado al igualar VND igual a 0, se tiene V2 menos VA sobre R2 igual a VA sobre RF. Realizando los despejos correspondientes, nos queda que VA es igual a RF sobre R2 más RF por V2, ya que en el AMPOP ideal del nodo NB al nodo NA se considera que no fluye corriente, por lo tanto el voltaje VA es igual al voltaje BB, VA igual a BB. Calculando el voltaje en el nodo B, V1 menos VB sobre RF es igual a VB menos V de salida sobre RF. Realizando los despejos correspondientes, nos queda que la velocidad de salida igual a menos RF por V1 sobre R1 más VB por 1 más RF sobre R1. Ya que VA es igual a VB, sustituyendo el resultado de VA obtenido en el nodo A, se tiene que velocidad de salida menos es igual a menos RF por V1 sobre R1 más RF sobre R2 más RF por V2 por 1 más RF sobre R1. Cuando R1 es igual a R2 y igual a R2, el voltaje de salida es una diferencia amplificada de los voltajes de entrada. Nos queda que velocidad de salida es igual a VRF sobre R por V2 menos V1. Amplificador operacional integrador. Cuando en el circuito del amplificador operacional se sustituye la resistencia de retroalimentación con un capacitor, se le conoce como un circuito integrador o AMPOP integrador. Calculando el voltaje en el nodo A, V entrada es menos V1 sobre R igual a V1 menos velocidad de salida sobre C. Se tiene que V1 igual a 0, por lo tanto V entrada sobre R igual a menos V salida sobre C. Dada la ecuación de un capacitor, al integrar se obtiene que velocidad de salida por d sub t igual a 1 sobre C por T 0 y salida de t. Dada que I entre igual a menos I salida y I entrada, V entrada dividido R al sustituir I de salida igual a I entrada igual a V entrada dividido R en la integral. V de salida igual a 1 sobre R por T 0 voltios de entrada T de T R. Por lo tanto, la salida de la señal de entrada está invertida y corresponde a una integral a escala. Amplificador operacional integrador. Y amplificador integrador. Un amplificador integrador realiza la función matemática de la integración, es decir, la señal de salida es la integral de la señal de entrada. El circuito es como se muestra a continuación. La ecuación de salida es la siguiente, donde K representa la carga inicial del condensador. El amplificador integrador representa el conveniente de que si la señal de entrada es una señal DC o tiene una componente DC, se satura y ya no integra. Este problema no se puede solucionar, pero se puede controlar agregando una resistencia en paralelo.
al condensador, que la que hará es limitar la ganancia en DC del integrador. El circuito queda de la siguiente manera. La ecuación de salida aproximada es la siguiente, donde BAC es la componente AC de la señal de entrada y BS es el componente DC de la señal de entrada. Por lo tanto, si la señal de entrada no tiene componente DC, la señal de salida es la siguiente. Si la señal de entrada no tiene componente AC, la señal de salida es la siguiente. Los valores de la resistencia RF y R varían dependiendo de las componentes AC de entrada. Si es una señal senoidal, cuadrada o triangular, las ecuaciones de diseño son las siguientes: señal senoidal, señal cuadrada y señal triangular. Además, el valor de R está dado por R igual a RF sobre R. Tenga en cuenta, menos R es una resistencia que se coloca para balancear el circuito, eliminar corriente de vías. La función de RF es limitar la ganancia de la componente DC de la señal de entrada. A es la ganancia de la componente AC de la señal de entrada. El valor de C es libre. Normalmente el voltaje OC por defecto, que tiene un amplificador operacional, está en el orden de los milivoltios. Muchas gracias.